Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En anteriores vídeos os hablamos sobre las informaciones que los humitas nos habían transmitido sobre el colapso económico mundial que se avecina. Hablamos que el dinero literalmente desaparecería de los bancos y que no tendríamos nada, excepto las deudas, créditos y los pocos bienes que ya fuesen nuestros al 100%. Os contamos, cómo los humitas, estos presuntos seres extraterrestres, nos han entregado esta valiosa información. Estaban impidiendo en cierta medida o obstaculizando en cierto grado a esta rapiña global que las grandes corporaciones financieras están emprendiendo sobre todos los bienes del planeta, sobre todos los bienes de la humanidad. Os explicamos de cómo proceder cuando aquella noche negra llegue y os dimos unos pequeños consejos que ellos anteriormente nos habían entregado a nosotros. Asimismo, nos confirmaron que en el año 2015 nos dijeron que en un plazo máximo de unos pocos años venideros esto se sucedería, colocando como fecha límite el año 2022. No obstante, a medida que nos encaminamos hacia esa fecha, ellos disponen de datos más precisos. No es que tengan una bola mágica, sencillamente sus grandes computadoras o poderosas computadoras son capaces de evaluar estadísticamente las probabilidades de que un suceso ocurra. Y a medida que avanzamos hacia ese punto límite, ellos nos entregan datos más fidedignos. Hablamos de las consecuencias que indicaban revueltas urbanas a gran escala, dijimos que se producirían esas revueltas. Y una cosa curiosa es que a finales del año 2015 nos dijeron algo. Dijeron que desafortunadamente todos nuestros análisis predictivos confirman severos disturbios urbanos globales dentro de 5 a 6 años, causando o finalizando en un colapso económico. Muchos de vosotros, como nosotros, por supuesto, en su día, os estaréis y nos estuvimos preguntando qué porcentaje de líderes o políticos mundiales saben todo este plan, si son conscientes de todo esto de lo que os estoy hablando. Les preguntamos, a ver, ¿qué políticos saben de todo esto? ¿Qué políticos saben lo que se va a ocurrir o lo que va a devenir? ¿Y sabéis lo que nos dijeron? Nos dijeron: los políticos que son marionetas de la élite global no son conscientes de lo que se avecina. Solo aquellos políticos que sí forman parte de la élite, que actualmente son menos de 1/6 de todos los políticos que ustedes tienen. Solamente uno de cada seis políticos sabe que esto va a ocurrir. Menos de 1 de cada 6 políticos. Bien, estábamos hablando de que era el año 2015 y efectivamente fue cuando, por aquellas fechas, cuando pudimos comprobar una serie de extraños comportamientos, una serie de comportamientos muy raros. Multimillonarios que estaban adquiriendo refugios con pistas de aterrizaje. Me parecía muy raro todo esto. De esto hablaremos en un vídeo dentro de unas fechas, de estos millonarios y de todo este plan que están ejecutando, parece ser como de salvaguarda de ellos mismos. Es muy interesante. Asimismo, también a los humitas les preguntamos cómo quedaría todo después de este colapso económico, cómo quedaría el sistema global y la economía mundial. Y miren ustedes qué respuesta nos dieron. Los estados emitirán monedas virtuales para sustituir a los bancos desaparecidos. La gente será monitorizada y dependiente de los estados bancarios militarizados. Según los propios humitas, el objetivo último será el seguimiento de cada transacción para grabarla
e incluso para grabarla, para que nos cobren ellos una mordida. Incluso en las comunidades de tipo Amish, ellos lo comentaban, decían que hasta los propios Amish tienen que pedir créditos para comprar sus tierras. Este nuevo orden mundial que van a provocar va a ser para saber todo, absolutamente de todo, de nosotros y poder efectuarnos control social y mordidas económicas, que en suma, el control económico es una forma de falta de libertad. Lo llevo diciendo desde el año 2007. Bien, cuando se referían a un banco global militarizado, nos preguntábamos si podían controlar a todas las naciones, esa especie de banco mundial militarizado. Y nos respondieron lo siguiente. Dijeron, ese es el objetivo final. Crear un banco global militarizado para controlar a todas las naciones. Ese es el objetivo final. Pero que ese objetivo final era poco probable que se produjese antes de los próximos 150 años. Así nos dijeron. De hecho, indicaron que las posibilidades de que esto sucediese eran inferiores al 2%. Cuando solicitamos información sobre cómo deberíamos organizarnos, dijeron que deberíamos apoyarnos en las comunidades locales, compartiendo recursos y asegurando el acceso al agua, los alimentos y la atención sanitaria. Adicionalmente, nos comentaron este dato, que el efectivo, el dinero, el papel moneda actual, tendría una vigencia menor a un año, o sea, en el momento del colapso, y durante un año ese dinero estaría en vigor. Pero que poco a poco se iría agotando rápidamente durante ese año, debido a la unidireccionalidad de su consumo. Asimismo, también nos dijeron que en un breve plazo el dinero que conocemos en papel moneda sería prohibido y reemplazado. Ahora vamos a hablaros de las zonas peligrosas, las zonas que ellos consideran donde hay más peligro. Evidentemente, en un escenario del tipo Mad Max o el libro de Eli, sería el libro de Eli más acertado que la película Mad Max, habría zonas calientes y zonas más tranquilas. Y ellos nos entregan o nos muestran unos mapas de incidencias. Uno está situado en el país galo, uno es francés, este que estáis viendo. Este sería el mapa de incidencias por escalas. Mayor riesgo, menor riesgo, en Francia. Y también nos entregaron otro, este que estáis viendo, que sería en España y en Portugal. Mírelo usted detenidamente. Mire los lugares en los que ellos, dentro de España y Portugal, indican que habrá mayor o menor incidencia. Nos han mostrado estos dos países debido a que los integrantes del grupo, esas más de 100 personas que conformamos este grupo, somos mayoritariamente españoles y galos, aunque los hay de otros países. No obstante, hemos pedido una ampliación de los mapas, donde esperamos que se nos informe globalmente y que, por supuesto, si tenemos autorización, os enseñaremos, aunque, desde luego, esto ya no depende de mí. Algún integrante del grupo, que es canadiense, y concretamente de la zona de Quebec, fue informado de que Canadá se mantendría globalmente estable y seguro. Canadá sería una de las zonas más seguras del planeta, juntamente a otra. En octubre del año 2016, cuando digo la otra me refiero a Australia. En octubre del año 2016 les hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué piensan sobre el desarrollo actual de las tensiones internacionales? ¿Qué podría hacerse para esta distensión? Y ellos dijeron algo interesante. Dijeron que estas tensiones internacionales habían sido provocadas entre naciones anteriormente aliadas, o sea, en realidad son hostigamientos que ellos promueven y provocan, de tal modo que esa distensión permite la renovación de los actores políticos.
Esto nos lo dijeron mucho antes de los sucesos de Cataluña. Y algo que evidentemente recuerda a los recientes sucesos de Cataluña, donde efectivamente se ha sucedido lo que ellos han predicho. Distensión, renovación de los actores políticos. Ahora viene la parte dura del vídeo. Os contaré algo duro de digerir. Nos informaron de que no existiría un reset bancario. No habría la cancelación de las deudas públicas o privadas. Pese a este enorme colapso, los bancos les seguirían pidiendo el dinero. O sea, ellos les hacen desaparecer todo el dinero que tienen en efectivo, pero les siguen pidiendo que tienen que pagar sus deudas y sus créditos. Evidentemente, en una banca militarizada como ellos prevén, pocas posibilidades de defensa nos quedarían. Piensen ustedes que los estados han creado un modelo legal en el cual un banco, si entra en quiebra, es salvado con fondos públicos. Pero si usted entra en quiebra con estos fondos, con estos bancos, los fondos públicos no le van a salvar a usted. Al contrario, será el propio banco que fue rescatado el que ejecutará una hipoteca sobre usted y se quedará con todos los bienes que obtuvo durante el duro trabajo de todos esos largos años de su vida. Y es así. Sepa usted que el último dato que recientemente ha salido a la luz dijo que solo en España se producían 168 desahucios al día, dejando literalmente a 168 familias en la calle, sin nada, con niños, mujeres, hombres y ancianos. ¿Ha notado usted si alguno de los grandes medios de comunicación se escandaliza por ello? ¿No lo ha notado? ¿Ha sentido cómo el gobierno hace por protegerle de esa sangría inhumana que se está produciendo? ¿Ha podido ver cómo la banca se conmueve por los desahuciados? ¿Lo ha podido ver? No, ¿verdad? Yo no lo he visto. ¿Lo ha visto usted? Nadie lo ha visto. Vamos a avanzar en el vídeo. El problema de las comunicaciones. Vivimos en un mundo de comunicaciones centradas en dos aspectos, teléfonos e internet. Según nos cuentan los summitas, tras el colapso, estas redes de comunicaciones quedarán degradadas, principalmente las terrestres. Antenas, nodos, suministros de energía a las comunicaciones. Adicionalmente, el vandalismo. Y afirmando que únicamente las redes por satélites se verían poco afectadas. Vamos con otro aspecto, la tasa de mortalidad. En uno de los vídeos anteriores hablábamos de que la desaparición de cientos de millones de personas se prevé en, por supuesto, los menos desfavorecidos, los más desfavorecidos. Por ello, nos indicaron que la tasa de mortalidad durante el primer año no sería muy significativa en Occidente. Damos por hecho, por supuesto, que en el tercer mundo sería absolutamente devastadora. África, Oriente Medio, Asia. Al parecer, el gráfico que nos mostraron fue el siguiente. En él aparecen una serie de 20 países, los 20 países más importantes del mundo, y adicionalmente España. En él se muestra el crecimiento porcentual de la mortalidad provocada por el colapso económico. El crecimiento adicional de una mortalidad normal aparece reflejado aquí. El crecimiento anormal quiere decir que serían miles, cientos de miles de personas las que perecerían directamente y durante el primer año, solamente en esos 20 países, si no millones de personas, por ese colapso. Ahora os entregaremos una serie de puntos que nos dieron y que son del máximo interés. Ellos hablan de las previsiones de futuro. Nos dijeron lo siguiente, dicen que habría disturbios urbanos que matarían a cientos y lesionarían a miles. Así dijeron, los disturbios directamente matarían a cientos y lesionarían a miles en un primer impacto. También dijeron que los hospitales estarían abarrotados y desiertos de personal. Comentaron que las personas más dependientes del sistema de salud se enfrentarían a una falta de atención adecuada y de medicamentos.
Dijeron también que el número de muertos durante el primer año sería mucho mayor. Por supuesto, al morir prematuramente aquellos que son más frágiles. Dijeron algo también sobre las personas que tienen positivo en VIH. Dice que el VIH se expandiría sin contención prácticamente. Se propagaría fuera de control, a través de múltiples violaciones que aumentarían, los drogadictos, la exposición a heridas sangrantes, etc. Comentaron también que quienes permanezcan en centros urbanos tendrían que organizarse de forma diaria para que su seguridad y alimentación se enfrentaran a un riesgo de incendio y contaminación del agua. También dijeron que los servicios públicos no funcionarían hasta que se estableciese un mínimo orden. Sobre el transporte público nos comentaron que estarían bloqueados los vehículos de motor, pronto dejarían de funcionar, serían inútiles sencillamente porque no habría combustible. Ahora os vamos a contar una serie de consejos. Sé que el vídeo es largo, pero es importante y esta parte es fundamental. Los que viven en centros urbanos deberán encontrar un lugar seguro y remoto donde refugiarse cuando esto se produzca. Cuanto más se alejen de estos centros urbanos, menos expuestos estarán ustedes a estos grandes problemas. Será importante la solidaridad entre vecinos, amigos y familiares. Esencial. Ellos dicen que no se aísle. No se aísle si usted no puede permitirse mantenerse a sí mismo. Eso es lo que dijeron. Ayude a la gente y déjese ayudar por la gente. Un feedback. Y ellos comentaron que la mayoría de las personas son fiables. Aprenda a recordar a los que no son. Si es usted un poquito inteligente, descubrirá en qué personas podrá confiar y en las que no. Sabemos que a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con auténticas víboras que nos han traicionado y han dicho 1000 mentiras sobre nosotros, y nos hemos encontrado a gente encantadora que lo han dado todo por nosotros, que han demostrado con hechos si son buenos o no. Y ahora viene el cuándo. ¿Cuándo sucederá? La máxima precisión sobre el momento en el que todo esto va a suceder en probabilidades es la siguiente. Esta es la máxima precisión que tenemos. Y ojo a este dato. Que suceda antes de marzo del 2019 solo tiene el 8% de posibilidades. Muy bajo. Que suceda antes de enero del 2021 tiene un 92% de probabilidades. Y ellos dicen que en abril del 2021 sucederá con un 100% de posibilidades. Antes de abril del 2021 sucederá con un 100% de probabilidades. Fecha límite. Abril del 2021. Ellos dicen que los líderes decrépitos, esta élite, tiene prisa, son ya muy mayores. Quieren desencadenar el colapso lo antes posible y crear conflictos a toda costa. Eso es lo que quieren. Nos indicaron adicionalmente unos breves datos importantes. El 15 de noviembre del año 2016 afirmaron que un escenario en el que el yuan chino se devalúe, el dólar se sitúe por encima del euro, o que exista otro cisne negro dentro de los mercados, una especie de rareza, una especie de cosa inusitada, impensable, un cisne negro, desencadenaría el colapso. Sería el disparador. Eso que ha oído. Otra cosa curiosa que nos dijeron fue lo siguiente. Dice que no existen tensiones reales entre Estados Unidos y Rusia. Dice que todo está fingido. Todo es un escenario en el que aparentan enemistad, principalmente en Oriente Medio, esa enemistad parece llevar mal, entre Putin, entre políticos norteamericanos. Es todo mentira. Al más alto nivel, todos estos escenarios de enfrentamiento se han creado
para obtener pingües beneficios en múltiples mercados, incluidos los armamentísticos, que ahí ganan muchísimo dinero. Todo es un show. ¿Recordáis en un vídeo anterior en el que dijimos que en el año 2015 el número de humitas había ascendido a 180? Pues en la actualidad, a fecha de hoy, cuando usted está viendo el vídeo, o está subido el vídeo, hay 234 humitas en la Tierra, repartidos de la siguiente manera. Esto según los datos que nos han entregado. 60 en América, 54 en Europa, 42 en Oceanía, 42 en Asia, 24 en África y mirad, 12 en la Antártida. Ese dato nos lo han dado ellos. Un contingente humita destinado en la Antártida. No nos han informado sobre sus actividades en el continente helado. No nos han dicho nada de por qué hacen ahí en la Antártida. No obstante, tenemos un vídeo donde os damos unas claves. Y esto es un punto de vista personal. Un vídeo titulado ¿Existe un Área 51 en la Antártida? Les recomiendo que lo vean si quieren saber algo más sobre lo que allí está ocurriendo. Y aquí termina esta serie de 3 vídeos. Esta serie de 3 vídeos donde hemos transmitido todos estos trascendentales datos. Y por supuesto, después de esta larga serie, que nunca ha habido algo parecido en Mundo Desconocido, nos queda una pregunta. ¿Cómo debo obrar? ¿Ahora qué hago? Después de lo que me ha dicho JL. ¿Debo creerme lo que me ha dicho JL? ¿Debo coger la información y dejarla en stand-by? Bueno, la cojo y a ver lo que pasa. A espera de acontecimientos. ¿Debo entender todo lo que ha contado JL como un cuentecillo de hadas? Mire, yo en este punto a usted no le puedo ayudar. Solo quiero insistir por tercera vez lo mismo que he dicho en los otros vídeos. No me crean. Cójanlo como una historia de ficción si quieren. Desde luego nosotros, de manera mayoritaria, le damos un elevadísimo grado de credibilidad. Muy grande. No se alarme, pero esté atento. Si usted observa que el escenario mundial va en esa dirección, que ya va, empiece a pensar si esto que se ha dicho es o no es. A fin de cuentas, el único crédito que me queda son mis palabras. Yo no puedo llevarles a una nave humita para que ellos se lo expliquen de viva voz. No puedo subirles a un platillo de los habitantes del planeta 1. Yo no puedo subirle a una máquina del tiempo para mostrarles los hechos y los acontecimientos. Tampoco puedo yo. Lo que sí sé es que en mi caso estoy tomando lentamente medidas. Y sé que otros miembros del grupo también, sin alarmismos, lenta y cuidadosamente tomando medidas. Estoy seguro de que todos nosotros saldremos adelante, usted y yo. Y cuando digo nosotros me refiero a todos. El mero hecho de que usted esté viendo este vídeo ya le está poniendo en guardia. Es como un cortafuegos. Bien, vamos a terminar aquí. Insisto, mi agradecimiento en Javier. Muchas gracias, Javier, por ese gran trabajo de síntesis. También a Manuel, por supuesto a L y a X, así como al resto de integrantes de este grupo internacional que hemos recibido estas informaciones. En ellos hay personas de todos los ámbitos sociales y de todos los ámbitos académicos, desde los más elevados a los menos elevados. Agradecer nuevamente a los humitas y a sus aliados su desinteresada labor en pro de las buenas gentes que pueblan este mundo. Pese a que no les crea o no crea en su existencia en un 100%, las pruebas que nos han entregado me permiten entregarles una gran confianza, una suficiente confianza.
He intentado por todos los medios, en estos vídeos, ceñirme al máximo en las informaciones transmitidas. Y por supuesto, cuando he hecho un comentario personal, lo he puntualizado. Solo espero que suceda o no suceda, estos vídeos, quizás en un futuro no demasiado lejano, le ayuden a afrontar el panorama que nos espera. Yo sé que aquella oligarquía que ha emprendido este audaz plan contra nosotros, algún día, no demasiado lejano, recibirá una terrible factura sobre sus actos, una factura que pagará de la peor de las formas posibles. En realidad, sobre esta élite iluminada, solo tengo pena por ese futuro tan horrible que les espera, en la que llamamos la otra vida. Sinceramente, si estuviese en su pellejo, me echaría literalmente a temblar de pánico. Por el doloroso premio que van a recibir estos enfermos mentales que nos están llevando a todos. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.